Iba de viaje a Miami con mi hijo y mi nuera, cuando de repente la azafata susurró, finge que estás enfermo y bájate del avión. Pensé que era una broma, pero ella suplicó, por favor, te lo suplico. 20 minutos después. Antes de continuar, suscríbanse al canal y díganos dónde nos escuchan en los comentarios. La luz de la tarde se filtraba oblicuamente por la ventana de mi estudio, iluminando las partículas de polvo suspendidas en el aire, que olía a papel viejo y a cera para muebles con aroma a limón. Estaba sentada en mi escritorio corrigiendo exámenes de historia que había guardado durante 15 años, quizá por nostalgia, o tal vez por la obstinada esperanza de que mis días como maestra aún importaran. La casa se asentó a mi alrededor con sus crujidos familiares y casi había olvidado que ya no estaba sola. Entonces oí que se abría la puerta principal abajo. Levanté la vista, con la pluma suspendida sobre el ensayo de un estudiante acerca de la reconstrucción. Christopher y Edith llevaban 8 meses viviendo aquí, pero se movían por las habitaciones como fantasmas, apenas percatándose de mi presencia. Nos habíamos saludado con un cortés gesto de cabeza en la cocina, nada más. Sus pasos repentinos en las escaleras me pusieron en alerta. Edith apareció primero en la puerta, Christopher detrás con las manos metidas en los bolsillos. Su mirada se desviaba hacia la estantería, la ventana, cualquier cosa menos mi rostro. Francis, tenemos que hablar. La voz de Edith denotaba una dulzura artificial, de esa que precede a las malas noticias o a peticiones aún peores. Me quité las gafas de lectura lentamente, un pequeño gesto defensivo que había perfeccionado a lo largo de 40 años lidiando con alumnos difíciles. ¿Sobre qué?, preguntó Christopher, cambiando de postura. Hemos estado pensando en la familia, en cómo deberíamos pasar más tiempo juntos. Tiempo de calidad, añadió Edith, entrando en la habitación sin ser invitada. Se sentó en el brazo de mi sillón de lectura como si fuera suyo. Antes de que la vida se complique demasiado. ¿Antes de qué exactamente? Mantuve la voz firme, pero mi mente de historiadora ya estaba catalogando inconsistencias. Me habían evitado durante meses. ¿Por qué este cambio repentino? Ya sabes cómo es. Edith hizo un gesto de desdén con la mano. Christopher, cuéntale sobre Miami. Por fin mi hijo me miró a los ojos, y lo que vi fue desesperación apenas disimulada tras un entusiasmo fingido. Miami, papá. ¿Te acuerdas cuando fuimos cuando yo tenía 12 años? Iba de viaje a Miami con mi hijo y mi nuera, cuando de repente la azafata susurró, finge que estás enfermo y bájate del avión. Pensé que era una broma, pero ella suplicó, por favor, te lo suplico. 20 minutos después. Antes de continuar, suscríbanse al canal y díganos dónde nos escuchan en los comentarios. La luz de la tarde se filtraba oblicuamente por la ventana de mi estudio, iluminando las partículas de polvo suspendidas en el aire, que olía a papel viejo y a cera para muebles con aroma a limón. Estaba sentada en mi escritorio corrigiendo exámenes de historia que había guardado durante 15 años, quizá por nostalgia, o tal vez por la obstinada esperanza de que mis días como maestra aún importaran. La casa se asentó a mi alrededor con sus crujidos familiares y casi había olvidado que ya no estaba sola. Entonces oí que se abría la puerta principal abajo. Levanté la vista, con la pluma suspendida sobre el ensayo de un estudiante acerca de la reconstrucción. Christopher y Edith llevaban 8 meses viviendo aquí, pero se movían por las habitaciones como fantasmas, apenas percatándose de mi presencia. Nos habíamos saludado con un cortés gesto de cabeza en la cocina, nada más. Sus pasos repentinos en las escaleras me pusieron en alerta. Edith apareció primero en la puerta, Christopher detrás con las manos metidas en los bolsillos. Su mirada se desviaba hacia la estantería, la ventana, cualquier cosa menos mi rostro. Francis, tenemos que hablar. La voz de Edith denotaba una dulzura artificial, de esa que precede a las malas noticias o a peticiones aún peores. Me quité las gafas de lectura lentamente, un pequeño gesto defensivo que había perfeccionado a lo largo de 40 años lidiando con alumnos difíciles.
¿Sobre qué? Preguntó Christopher, cambiando de postura. Hemos estado pensando en la familia, en cómo deberíamos pasar más tiempo juntos. Tiempo de calidad, añadió Edith, entrando en la habitación sin ser invitada. Se sentó en el brazo de mi sillón de lectura como si fuera suyo. Antes de que la vida se complique demasiado. ¿Antes de que exactamente? Mantuve la voz firme, pero mi mente de historiadora ya estaba catalogando inconsistencias. Me habían evitado durante meses. ¿Por qué este cambio repentino? Ya sabes cómo es. Edith hizo un gesto de desdén con la mano. Christopher, cuéntale sobre Miami. Por fin mi hijo me miró a los ojos, y lo que vi fue desesperación apenas disimulada tras un entusiasmo fingido. Miami, papá. ¿Te acuerdas cuando fuimos cuando yo tenía 12 años? Revivamos esos recuerdos. Una semana entera juntos, con todos los gastos pagados. Nos lo invitamos nosotros. Dejé la pluma con cuidado. Odiaste ese viaje. Dijiste que era aburrido, que querías volver a casa antes. La sonrisa de Christopher se desvaneció. Era un niño. Ahora veo las cosas de otra manera. El silencio se prolongó. Los observé a ambos. A mi hijo, que una vez me trajo dientes de león y me llamó su héroe, y a esta mujer que, de alguna manera, lo había convencido de que su anciano padre era solo un estorbo que ocupaba espacio. Algo había cambiado entre nosotros, pero no podía precisar cuándo exactamente. ¿Fue cuando Christopher perdió su trabajo? ¿Cuándo sus deudas empezaron a acumularse? ¿O fue algo gradual, una lenta erosión del respeto y el amor? ¿Cuándo sería ese viaje?, pregunté. La semana que viene. La respuesta de Edith fue demasiado rápida. Todo está organizado. Solo necesitamos tu sí. Esa noche, Edith insistió en preparar la cena. Ella nunca cocinaba. Yo estaba sentada a la mesa del comedor mientras ella se movía por mi cocina con una familiaridad incómoda, abriendo armarios, usando mi vajilla. Christopher servía vino con excesivo cuidado, y le temblaban ligeramente las manos cuando le preguntaba por el itinerario del viaje. ¿Así que esto estaba planeado sin consultarme? Acepté la copa de vino, observándolo por encima del borde. Queríamos que fuera una sorpresa, dijo Christopher. Una buena sorpresa. Edith me puso un plato delante. Sus movimientos eran calculados y precisos. Había trabajado en administración médica durante años, y esa eficiencia clínica se reflejaba en todo lo que hacía. Francis, tu póliza de seguro de vida es bastante cuantiosa. 500.000, ¿verdad? Una planificación muy responsable por tu parte. Se me apagó el tenedor a medio camino de la boca. ¿Cómo sabes la cantidad? Christopher lo mencionó una vez. Ella estaba sentada frente a mí, cortando el pollo en trozos perfectamente uniformes. Solo una conversación. Miré a mi hijo. Estaba absorto en su plato, evitando mi mirada. Mencionar mi seguro me pareció inapropiado, fuera de lugar, como si hubiera salido de una conversación informal durante la cena. Últimamente no he estado durmiendo bien, dije, poniéndolos a prueba. A veces siento el corazón raro. Como si aleteara. Los ojos de Christopher se iluminaron por un instante antes de que se corrigiera. Deberías ir al médico. ¿Has ido al médico? Christopher se preocupa demasiado. Edith lo interrumpió con suavidad. ¿Te ves bien, Francis? Probablemente solo sea estrés. Sus miradas se cruzaron, solo un instante, pero lo capté. Algo pasó entre ellos, tácito y cómplice. Sentí un nudo en la garganta, pero no por ningún problema cardíaco. Después de cenar, mientras se retiraban a su habitación, encontré las confirmaciones de vuelo impresas sobre la mesa. Ya estaba reservado, mi billete ya estaba comprado para el próximo martes. Estaban tan seguros de que aceptaría que habían hecho planes irreversibles.
Me quedé sola en mi estudio mucho después de medianoche, sosteniendo una vieja fotografía de Christopher a los 7 años, con los dientes separados y sonriendo, abrazándome el cuello como si yo fuera el lugar más seguro del mundo. Aquel niño se había convertido en este hombre de abajo, tramando algo que no podía definir, pero que presentía en lo más profundo de mi ser. 40 años enseñando historia me habían enseñado una cosa. La gente deja pruebas. Siempre. Surgen patrones. Las motivaciones se aclaran cuando uno se aleja y observa el panorama completo. No solo incidentes aislados. La generosidad repentina. El comentario sobre el seguro. Esas miradas sincronizadas. Las entradas compradas por adelantado. Amaneció con una luz tenue y con ella la decisión que ya había tomado en la oscuridad. Iría a Miami. Los vigilaría con atención. Recopilaría pruebas del mismo modo que les había enseñado a mis alumnos a examinar las fuentes primarias, con escepticismo y atención al detalle. Christopher llamó a mi puerta a las 7, su sonrisa era demasiado radiante para la hora temprana. ¿Y bien, papá? ¿Miami? ¿Qué dices? Iré, le dije, observando su rostro. El alivio inundó su rostro, seguido de algo más que no pude identificar del todo. Satisfacción. Anticipación. Y genial. Eso es. Eso es maravilloso. Se aferró al marco de la puerta. No te arrepentirás. Edith apareció detrás de él, asintiendo casi imperceptiblemente. Habían ganado esta ronda, o eso creían. Pasé esa mañana haciendo la maleta con meticuloso cuidado. Ropa interior, camisetas, los frascos de mis medicamentos. Me detuve ante esos frascos, leyendo las etiquetas mientras las palabras de Edith resonaban en mi mente. Algo relacionado con la salud. Con mi aspecto. Con no preocuparme. Mis manos se movieron casi solas, colocando los medicamentos en mi equipaje de mano, en lugar de en la maleta facturada. Un pequeño acto de precaución, nada más. Pero mi entrenamiento me había enseñado que la supervivencia a menudo dependía de pequeños actos, de precauciones mínimas que parecían paranoicas hasta que te salvaban la vida. La maleta se cerró con un clic decisivo. Miami me esperaba. Y pasara lo que pasara, yo estaría listo. El coche de Christopher olía a café rancio y ambientador sintético. Iba sentada en el asiento del copiloto con la maleta apoyada en el regazo, porque él decía que el maletero estaba demasiado lleno, aunque yo lo había visto casi vacío cuando lo abrió. El peso me oprimía los muslos al incorporarnos a la autopista en dirección al Aeropuerto Internacional de Orlando. Ninguno de los dos habló. Christopher apretó el volante con tanta fuerza que se le pusieron pálidos los nudillos. Edith miraba por la ventana, con el móvil en la mano, tecleando rápidamente y borrando los mensajes en cuanto los enviaba. Observé su reflejo en el espejo lateral. Su rostro mostraba esa expresión impasible y clínica que ya reconocía como su forma de pensar. Calculando variables y probabilidades. ¿Emocionado por Miami, papá? La voz de Christopher se quebró un poco al final. ¿Debería estarlo? No captó la implicación en absoluto. Claro que sí. Tiempo en familia. Playas. Relax. Relajación. Bien. El silencio se reanudó, ahora más denso. Observé cómo las calles familiares de Orlando se deslizaban ante mis ojos. El centro comercial donde le compré a Christopher su primera bicicleta. La biblioteca donde pasé incontables sábados. El instituto donde formé a jóvenes mentes durante 3 décadas. Cada manzana aumentaba la presión en mi pecho. La sensación de que me arrastraban hacia algo irreversible. El aeropuerto apareció ante nosotros. Todo hormigón, cristal y un caos controlado. Christopher aparcó en la zona de corta estancia. Otra rareza. Íbamos a estar fuera una semana, y aún así eligió la opción más cara. Pequeños detalles,
pero se fueron acumulando como pruebas en un caso que estaba preparando contra mi propia familia. El control de seguridad llegó demasiado rápido. Edith insistió en que pasara primero, con la mano firme en mi hombro, guiándome hacia adelante. Coloqué mi equipaje de mano en la cinta transportadora, observándola mientras miraba la pantalla al pasar mis pertenencias. Se inclinó ligeramente hacia adelante, comprobando algo, y se relajó cuando la maleta apareció al otro lado. ¿Ves? Fácil, dijo, pero su alivio parecía desproporcionado para un simple control de seguridad del aeropuerto. En la puerta de embarque, Christopher y Edith subieron inmediatamente con la zona 1, mientras que mi billete me relegó a la zona 3. Desaparecieron por la pasarela sin mirar atrás, dejándome allí plantada entre desconocidos, con el asa de la maleta clavándose en la palma de la mano. Cuando por fin llamaron a mi zona, caminé despacio, consciente de la trascendencia de cada paso. La pasarela se extendía ante mí, ese peculiar espacio liminal entre tierra firme y tubos metálicos suspendidos en la nada. La puerta del avión se abrió de par en par y el aire reciclado me envolvió, trayendo consigo ese inconfundible olor a avión, a productos de limpieza y a miles de pasajeros anteriores. Entré al avión buscando mi asiento cuando se acercó una azafata. Su placa decía Mildred, y su rostro mostraba una amabilidad profesional hasta que se inclinó hacia mí, fingiendo revisar mi tarjeta de embarque. Finge que te sientes mal y abandona el avión. Las palabras salieron como un susurro urgente, su aliento cálido contra mi oreja. Me quedé paralizado, apretando con fuerza mi equipaje de mano. ¿Disculpe? No entiendo. Pero ella ya se había alejado, ocupándose de los compartimentos superiores y sonriendo a los demás pasajeros. Me quedé en el pasillo, confundido, mirando alternativamente su figura que se alejaba y a Christopher y Edith en sus asientos 3 filas más adelante. No se habían percatado del intercambio, demasiado absortos en sus teléfonos. ¿Era esto una broma? ¿Algún protocolo de seguridad absurdo? Di otro paso hacia mi fila cuando Mildred regresó, con la mascarilla resquebrajada. Le temblaban las manos al tocarme el codo. Señor, se lo ruego, tiene que bajar de este avión. En ese momento la miré a los ojos y vi terror genuino. No preocupación, no confusión. Terror. De ese que surge al saber algo concreto y horrible. Mis décadas de experiencia leyendo los rostros de mis alumnos, distinguiendo la verdad de la mentira, se activaron. Esta mujer hablaba en serio. ¿Hablas en serio?, dije en voz baja. Nunca en mi vida había hablado más en serio. Sus dedos se clavaron en mi manga. Por favor, confía en mí. ¿Papá? ¿Todo bien? La voz de Christopher resonó por el pasillo, aguda y con algo que no era exactamente preocupación. Tomé la decisión en un instante, guiada por puro instinto. Mi mano se posó en mi pecho, mis dedos se extendieron sobre la camisa. Yo. Mi pecho. Las palabras salieron entrecortadas, convincentes porque el miedo era real, aunque el síntoma fuera fingido. Tropecé y caí de rodillas en el estrecho pasillo. La actuación me salió natural, impulsada por el terror genuino que me recorría las venas. Reacción inmediata. La tripulación me rodeó, sus voces se superponían en un tono profesional de alerta ante la crisis. Señor, ¿puede respirar? Señor, quédese con nosotros. Sus manos bajo mis brazos me levantaban y me sostenían. Llamaron a una silla de ruedas. Dejé que me ayudaran, pero me mantuve alerta, atento. No me dejé influir por el papel de anciano enfermo. En medio del tumulto, alcancé a ver los rostros de Christopher y Edith. Eso es lo que recuerdo con mayor claridad. No preocupación, no inquietud, sino decepción, una decepción pura y sin disimular, antes de que sus máscaras volvieran a su sitio y fingieran preocupación ante el público que los rodeaba. Christopher se levantó de su asiento con un gesto brusco, que luego suavizó, adoptando la actitud del hijo preocupado. Papá, ¿qué pasa? ¿Vamos contigo? No,
permanezcan sentados, todos. Un miembro de la tripulación bloqueó el pasillo. Nos ocuparemos de él. El personal médico está listo. Mientras me llevaban de espaldas por la pasarela, oí la voz de Edith, baja y dirigida solo a Christopher, pero suficiente en la calma que seguía a la crisis. Esto lo arruina todo, siseó Christopher. Aquí no, ahora no. La silla de ruedas me llevó de vuelta por la pasarela, de regreso a la terminal, de vuelta a tierra firme. Mi teléfono vibró en mi bolsillo mientras me acomodaban en la zona médica. Un mensaje de Christopher. Papá, espero que te sientas mejor. Te llamaremos cuando aterricemos. Miré por la ventana como el avión se alejaba de la puerta de embarque y comenzaba su lento rodaje hacia la pista. Christopher y Edith estaban a bordo de ese avión, cada vez más pequeños y distantes con cada segundo que pasaba. La separación física se sentía absoluta, como si hubiera cruzado un umbral invisible y ya no pudiera regresar a la inocencia de la ignorancia. El avión desapareció de mi vista, una mota metálica más contra el cielo azul. ¿El señor Wilson? Me giré. Mildred estaba allí, aún con su uniforme pero ya fuera de servicio, con el rostro pálido y demacrado. Miró a su alrededor en la zona médica, buscando a alguien que la escuchara. Tenemos que hablar, dijo con voz tensa por la urgencia. Ahora, en un lugar privado. La sala médica era pequeña y sin ventanas, las luces fluorescentes zumbaban sobre sus cabezas con ese persistente zumbido eléctrico que pone los pelos de punta. Un paramédico me acababa de dar el alta, mis signos vitales estaban bien, probablemente ansiedad. Me dejó sola en la camilla, con el papel crujiendo bajo mi cuerpo cada vez que me movía. A través de la estrecha ventana de la puerta, vi cómo la cola de mi vuelo se perdía entre las nubes, llevando a mi hijo y a mi nuera rumbo a Miami, mientras yo permanecía sentada en esa habitación aséptica, con el corazón latiendo con fuerza por razones que nada tenían que ver con mi salud. Mi teléfono vibró, era el tercer mensaje de Christopher. Papá, por favor, responde, estamos muy preocupados. Lo apagué. La puerta se abrió, Mildred entró, aún con su uniforme, pero su compostura profesional se había resquebrajado como porcelana vieja. Cerró la puerta con firmeza, echó un vistazo al pasillo por la ventana y luego se volvió hacia mí. Le temblaban las manos. Tengo que enseñarte algo. Su voz temblaba. Lo que estoy a punto de hacer podría costarme el trabajo, pero no puedo permitir que esto suceda. Me incorporé sobre la mesa, haciendo crujir el papel. Muéstrame. Sacó el móvil con dedos temblorosos, lo desbloqueó y buscó en su biblioteca de vídeos. Grabé parte de su llamada en el baño, antes de embarcar. Hizo una pausa y me miró a los ojos. Llamada de tu nuera. La pantalla del teléfono mostraba un cubículo de baño, con el techo cubierto principalmente de azulejos y luz fluorescente. El audio era amortiguado, pero las voces se oían a través del eco de las baldosas y la porcelana. La voz de Edith, inconfundible en su precisión clínica. Las pastillas se disolverán rápidamente en su bebida. No va a probar nada. Pausa, la altitud aumenta el riesgo de sufrir un infarto. Emergencia a 30.000 pies de altura. Respuesta médica limitada. Investigación más compleja. Otra pausa, entonces. 500.000, Christopher está nervioso, pero decidido. Se rió. Se rió de verdad. Vi el video 1, 2, 3 veces. Cada visionado revelaba nuevas capas de horror. Mi nuera hablaba de mi muerte como si fuera una transacción comercial, sopesando la logística y el momento oportuno, calculando el beneficio que podía obtener de mi vida. ¿Con quién hablaba? Mi voz sonó firme, sorprendentemente firme. No lo sé. Mildred bajó el teléfono. Pero mencionó que el plan estaba en marcha y que Christopher estaba de acuerdo. Esas fueron sus palabras exactas. La miré fijamente. ¿Por qué hiciste esto? ¿Arriesgar tu carrera por un desconocido?
Algo se reflejó fugazmente en su rostro. Viejo dolor. Heridas apenas cicatrizadas. Mi padre. Hace 3 años, su sobrino lo convenció de cambiar su testamento. Luego se cayó por las escaleras. Lo catalogaron como un accidente. Ella apretó la mandíbula. No pude probar nada. El remordimiento me ha atormentado desde entonces. Cuando oí esa conversación, cuando la oí conspirar, no pude quedarme callada de nuevo. Lo siento por tu padre. No te disculpes. Su voz se endureció. Deténlos. Anoté su información de contacto en mi libretita. La que siempre llevaba conmigo por costumbre de maestra. Cartas precisas y cuidadosas. Incluso en la crisis, prevaleció el instinto de documentar. Intercambiamos números de teléfono. Ella prometió guardar la grabación, entendiendo que podría convertirse en prueba legal. Nos dimos la mano. Su apretón era firme a pesar del temblor. Y se marchó para tomar su siguiente turno de vuelo. El viaje en taxi a casa duró 40 minutos a través de los suburbios de Orlando, pasando por centros comerciales, cadenas de restaurantes y urbanizaciones residenciales que parecían todas iguales. El conductor intentó entablar conversación. ¿Perdiste tu vuelo? No. Me quedé mirando por la ventana. Entonces capté algo más importante. Se quedó callado, confundido pero intuyendo que no quería dar más detalles. Mi casa se veía al frente, una casa colonial de 2 pisos con el jardín que había cuidado durante 30 años. El coche de Christopher no estaba en la entrada. Estaban en Miami, preguntándose por qué su plan había fracasado, intentando adaptarse a la situación. Le pagué al conductor, subí por el sendero y abrí la puerta de mi casa. La casa se sentía distinta ahora, profanada. Sabiendo lo que se había tramado entre estas paredes, lo que se había discutido en mi propia mesa, lo que se había planeado en las habitaciones del pasillo. Dejé mi equipaje de mano junto a las escaleras y fui directamente a mi estudio. El archivador contenía décadas de documentación, pólizas de seguros, extractos bancarios, documentos legales, escrituras de propiedad. Lo extendí todo sobre la mesa del comedor, creando una disposición sistemática, en orden cronológico, clasificado por tipo. La metodología del profesor se aplicó a mi propia supervivencia. Pasaron las horas. La luz exterior se desvaneció en el crepúsculo, y luego en la oscuridad. Me puse las gafas de lectura, examiné cada documento con buena luz, buscando inconsistencias, señales de manipulación, pruebas de la conspiración que Mildred había destapado. Lo encontré. El formulario de beneficiario del seguro de vida, con fecha de hacía 6 meses, que cambiaba al beneficiario principal de mi sobrina en Atlanta a Christopher Wilson. La firma de abajo intentaba imitar mi letra, pero no lo conseguí. La F mayúscula de Francis estaba mal, demasiado elaborada. Yo nunca hice ese adorno. Fotografié el documento con mi teléfono. Preservación de pruebas. Al indagar más, descubrí horrores adicionales. Extractos bancarios que muestran transferencias que nunca autoricé. 38,000 pesos en 6 meses, sustraídos en cantidades tan pequeñas que pasaron desapercibidas. Un poder notarial que otorga a Christopher autoridad financiera, firmado con mi nombre falsificado, historiales médicos que nunca vi, que documentan un deterioro cognitivo que nunca experimenté. Habían estado documentando mi supuesta incompetencia mientras yo daba clases nocturnas en el centro comunitario, corregía exámenes y vivía mi vida normal. Inventando la ficción de un deterioro mental para justificar su control, para explicar mi muerte como consecuencia natural de una salud cada vez más precaria. Pruebas, cronología, motivo, método. Hablé en voz alta a la sala vacía, un viejo hábito docente que resurgió. Lo planearon durante meses, viviendo en mi casa, comiendo mi comida, conspirando para asesinarme. Sostuve el poder notarial falsificado, mirando fijamente la firma que no era mía. Esto no fue un impulso. Fue algo sistemático,
planeado y sofisticado. Habían investigado, preparado y establecido las bases legales tanto para el robo como para el asesinato. Los documentos permanecieron esparcidos sobre mi mesa de comedor. No las limpié, no pude. Representaban la prueba física de la traición, la evidencia tangible de lo profundamente engañada que había sido. Me senté en mi sillón de lectura mientras se acercaba la medianoche. La casa estaba en silencio a mi alrededor. Mi hijo estaba en Miami, probablemente tranquilizando a Edith y diciéndole que encontrarían otra oportunidad, otro método. No sabían que yo tenía la grabación, no sabían que había encontrado sus documentos falsificados, no sabían que la presa se había percatado de la existencia de los cazadores. Mis manos descansaban sobre los brazos de la silla, firmes ahora. El shock se había desvanecido, reemplazado por algo más frío, más preciso. No solo intentaron matarme. Llevaban meses robándome la vida poco a poco, anulando mi autonomía, avanzando hacia mi desaparición. Era hora de devolverlo. Habían pasado 3 días desde que descubrí los documentos falsificados. 3 días evitando las preguntas preocupadas de Christopher y Edith, desviando su atención con vagas menciones de malestar estomacal a raíz del incidente en el aeropuerto. 3 días de investigación, leyendo reseñas de abogados, haciendo llamadas discretas, organizando las pruebas en carpetas codificadas por colores que ahora reposaban en mi escritorio, apiladas ordenadamente. Nicholas Clark llegó puntualmente a las 2, como estaba previsto. De unos 50 y tantos años, con canas entremezcladas con su cabello oscuro, y un elegante maletín que denotaba una trayectoria profesional exitosa. Un especialista en derecho estatal con 20 años de experiencia. Su apretón de manos fue firme, su mirada penetrante y escrutadora. Señor Wilson, gracias por confiarme esto. Se sentó en la silla frente a mi escritorio, abrió su maletín, sacó una computadora portátil y un bloc de notas. Cuéntame qué has encontrado. Deslicé la primera carpeta sobre el escritorio. Pestaña azul. Documentos financieros. La compostura profesional de Nicholas se mantuvo durante las primeras páginas, pero empezó a resquebrajarse al hacerse evidente la magnitud del asunto. Firmas falsificadas, beneficiarios alterados, poder notarial fraudulento. Sus dedos se movían más rápido, pasando las páginas, cotejando fechas, creando una cronología. ¿Cuándo revisó usted personalmente estos documentos por última vez? Su bolígrafo se cernía sobre el bloc de notas. ¿La póliza de seguro? Hace 5 años, cuando me jubilé de la docencia. ¿Y usted nunca autorizó ningún cambio de beneficiario? Nunca. Mi voz era firme y segura. Esa póliza era para mi sobrina en Atlanta. Ella se costeó sus estudios de enfermería. Quería que tuviera algo. Nicholas tomaba apuntes, su escritura era rápida y precisa. Su nuera, Edith Wilson. ¿Cuál es su trayectoria profesional? Administradora médica en el Centro Médico Silver Palms. Tiene acceso administrativo a historiales de pacientes, plantillas de documentos y sellos de firma de médicos. La comprensión iluminó sus ojos. Ella creó tu historial médico, te declaró incompetente en los papeles. Mientras impartía clases nocturnas en el centro comunitario 2 veces por semana, casi sonreía ante la ironía. Impartía conferencias sobre la historia de los derechos civiles mientras, en informes médicos fraudulentos, se le declaraba con deterioro cognitivo. Nicholas abrió su portátil y empezó a ejecutar un programa de análisis forense de mis extractos bancarios. Yo ya le había dado autorización para acceder a la cuenta. En la pantalla aparecieron inmediatamente señales de alerta, resaltadas en carmesí. Transferencias no autorizadas, discrepancias en las firmas, coincidencias de patrones, indicadores típicos de fraude. Su expresión se ensombreció con cada descubrimiento. 38.000 en 6 meses, dijo en voz baja. Robo sistemático, pequeñas cantidades al principio, luego cada vez más descaradas. Un patrón clásico de malversación. Abrí el cajón de mi escritorio y saqué el portátil de Christopher.
Lo había dejado en su habitación. Conozco sus contraseñas, le configuré el ordenador hace años. Nunca los cambió. Nicholas alzó la vista, con un destello en la expresión. Tal vez comprendía la línea ética que había cruzado. Pero tomó el portátil, conectó un disco duro externo y comenzó el proceso de recuperación de datos. En cuestión de minutos, los correos electrónicos borrados reaparecieron en la pantalla. La conspiración se desarrolló en formato digital. Intercambio de correos electrónicos entre Christopher y alguien que se hacía llamar consultor médico. Discusión sobre sustancias que causan insuficiencia cardíaca, indetectables en una autopsia convencional, especialmente efectivas a gran altitud. Precios negociados, 10.000 por la consulta y el suministro. Reunión concertada en un aparcamiento del centro de Orlando. Nicholas apretó la mandíbula al leer. Se trata de un contrato para cometer un asesinato. Tu hijo negoció tu muerte como si comprara un coche de segunda mano. Las palabras deberían haber dolido más, pero durante esos 3 días de documentación ya había superado el dolor. Había llegado a un punto más frío, más allá del duelo convencional. Sigue leyendo, dije. Hay más. Encontró el borrador del testamento en el escritorio de Christopher. Todo se lo dejé a Christopher y Edith Wilson. Mi firma, falsificada al final, está fechada hace 2 semanas. Planeaban descubrirla después de mi muerte, presentarla ante el tribunal testamentario y alegar que había cambiado de opinión sobre mi sobrina. Nicholas se recostó, se quitó las gafas y se frotó los ojos. Cuando me miró de nuevo, su máscara profesional había desaparecido por completo. Francis, ¿puedo llamarte Francis? Asentí. Esto va más allá del fraude sucesorio. Se trata de conspiración para cometer asesinato, falsificación, abuso de ancianos y explotación financiera. Se presentan cargos penales, no solo una indemnización civil. Hizo una pausa. Tenemos que decidir. ¿Llamamos a la policía ahora o primero construimos un caso irrefutable? Mi teléfono vibró sobre el escritorio entre nosotros. Un mensaje de Christopher iluminó la pantalla. Papá, ¿dónde estás? Tenemos que hablar de tu salud. Nicholas miró el teléfono y luego a mí. Hubo un entendimiento tácito entre nosotros. La manipulación continuaba incluso ahora. Me presionaron para que me confundiera y me sometiera. Primero hay que preparar el caso, dije. Hay que hacerlo irrefutable. Entonces atacaremos. Él asintió lentamente, con respeto reflejado en su expresión. ¿Has pensado en esto? Durante 40 años enseñé estrategia a través de la historia. Sun Tzu, Maquiavelo, Napoleón. Aprendí de los mejores. Lo miré a los ojos. Conoce a tu enemigo. Elige tu campo de batalla. Se van a dar cuenta, advirtió Nicholas. Cuando presente órdenes de protección, bloquee cuentas y revoque documentos fraudulentos, lo sabrán. Bien. Mis manos descansaban planas sobre el escritorio, firmes y tranquilas. Que entren en pánico. La gente que entra en pánico comete errores. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro. Muy bien, entonces. Esto es lo que haremos. Dedicó la siguiente hora a delinear la estrategia. Llamadas a contactos, análisis de firmas mediante un perito documental. Auditoría detallada contable. Un investigador privado recabó información sobre el médico consultor. Fotografió las pruebas con una cámara de alta resolución y creó copias de seguridad digitales. Subí todo a un almacenamiento en la nube cifrado. 3 paquetes de pruebas, explicó. Imprimí los documentos y los organicé en carpetas. Una para una posible intervención policial. Otra para procedimientos civiles. Y otra para que la guardes en un lugar seguro fuera de las instalaciones. Caja de seguridad, no tu casa. Asentí, absorbiendo todo. Modo estudiante activado, aprendiendo los entresijos de la guerra legal.
Al caer la tarde, Nicholas recogió sus materiales y guardó su maletín con meticuloso cuidado. Ante la puerta de mi despacho, se detuvo y se volvió. Francis, una pregunta. Cuando esto termine, ¿qué quieres? ¿Justicia o venganza? No lo dudé. Quiero que entiendan lo que han hecho. Quiero consecuencias que perduren. Lo meditó un momento y asintió. No cambies nada todavía. Actúa con normalidad. Yo me encargaré de las órdenes de protección. El bloqueo de cuentas se realizará por la vía legal. Dame una semana. Después de que se marchó, me senté en el estudio, que se oscurecía poco a poco. Escuchaba cómo la casa se calmaba a mi alrededor. Mi teléfono volvió a vibrar. Christopher. Papá, ¿cenamos esta noche? Tenemos que hablar de tu futuro. Me quedé mirando el mensaje y luego escribí mi respuesta. Sí, tenemos que hablar del futuro. El doble sentido me resultó claro. A él, opaco. El cazador se había convertido en la presa, aunque aún no lo sabía. Pulsé enviar. Había pasado una semana desde que Nicholas Clark salió de mi despacho con su maletín lleno de pruebas y su cronograma de acciones legales. 7 días de actuación. De interpretar al anciano confundido mientras ejecutaba la estrategia con la precisión que antes aplicaba a la planificación de clases. Sentado a la mesa del desayuno, con el café enfriándose en la taza, observaba a Christopher y Edith a través de la puerta de la cocina. Acababan de regresar del trabajo, Christopher se había aflojado la corbata y Edith seguía con su máscara profesional. Ninguno de los dos sabía que, mientras yo andaba a tientas por la casa preguntando qué pastillas tomar y dónde había dejado las gafas de lectura, había estado desmantelando metódicamente los cimientos de su conspiración. ¿Papá? Christopher apareció en la puerta. ¿Estás bien? Llevas 10 minutos mirando ese café. Parpadeé lentamente, perfeccionando mi expresión perdida. ¿En serio? Solo estaba pensando en algo. ¿En qué estaba pensando? Negué con la cabeza, confundida. ¿Ya se fue? La mirada que intercambiaron fue triunfal. Lo vi suceder. Los observé ver lo que querían ver. Deterioro. Declive. La incapacidad mental que alegaban sus documentos falsificados. Lo que no vieron fue la cámara de seguridad sobre el refrigerador, que grababa cada microexpresión, cada sonrisa de satisfacción. Las cámaras se habían instalado hacía 3 días, 12 en total, repartidas por toda la casa. Llamé a una empresa de seguridad de confianza, les expliqué que me olvidaba de cerrar las puertas con llave y que me preocupaban los robos. Christopher y Edith lo aprobaron con entusiasmo. Por tu seguridad, papá, dijo Christopher. ¡Qué ingenioso! No habían revisado bien las especificaciones. No se habían dado cuenta de que las cámaras grababan audio. No había comprendido que cada conversación privada, cada plan susurrado, cada momento en que se sentían solos, se grababa y se subía a un almacenamiento en la nube al que solo yo tenía acceso. El técnico había sido muy meticuloso. Grabación continua, señor. Cobertura total. Sonido uniforme. Sonido uniforme, repetí, exagerando la confusión de los ancianos. Sí, señor, el audio está activado en todas las cámaras. Clarísimo. Christopher las había interrumpido, con preocupación reflejada en su rostro. Papá, ¿no es eso muy caro? Mi seguridad lo vale. Hice un gesto de desdén con la mano. Últimamente he estado muy olvidadiza. Más vale prevenir que curar. Esa noche, añadí mi propio truco, una pequeña grabadora de audio escondida en la rejilla de la calefacción sobre el comedor, el mismo sitio donde una vez pillé a alumnos copiando en los exámenes. Colocando un micrófono para grabar sus respuestas susurradas. Un viejo truco de profesor, ahora con una nueva aplicación. La grabadora resultó útil de inmediato.
Christopher y Edith mantenían sus conversaciones más sinceras a altas horas de la noche en aquella habitación, creyendo que tenían privacidad. Yo escuchaba a través de mis auriculares, documentándolo todo. El avión debía funcionar, siseó Edith hace 2 noches, dejando que la frustración anulara su habitual autocontrol. Ahora estamos como al principio. Dijiste que las pastillas eran indetectables. Christopher había respondido. Dije muchas cosas. Ahora necesitamos un plan B, la vía de la incompetencia. ¿Y si se resiste? No lo hará. Míralo últimamente. Ya está a medio camino. Lo había grabado todo, con el rostro inexpresivo en la oscuridad de mi habitación, mientras las pruebas se acumulaban, digitales e incriminatorias. Pero el trabajo más peligroso se realizaba en la madrugada, cuando Christopher dormía. Su portátil permanecía sobre su escritorio, a menudo abierto o apenas cerrado. Gracias a mis clases de alfabetización digital, había aprendido lo suficiente para manejar sistemas de archivos, copiar discos duros y recuperar datos borrados. El disco duro externo que había comprado permanecía oculto en mi estudio, llenándose de pruebas cada noche que me atrevía a entrar en su habitación. El susto llegó hace 2 noches, la barra de progreso estaba al 88%, mis dedos se cernían sobre el botón de desconexión cuando oí pasos en el pasillo. Arranqué la memoria USB, la guardé en el bolsillo y me escabullí por el baño que conectaba la habitación de Christopher con el pasillo principal. El corazón me latía con fuerza en las costillas, pero mis manos permanecieron firmes. Décadas de mantener la compostura frente a alumnos difíciles me habían entrenado bien. Nicholas y yo nos habíamos reunido esa tarde en su oficina, revisando los archivos copiados, las cadenas de correos electrónicos sobre la obtención de sustancias, el historial de navegación buscando venenos indetectables, los cálculos en hojas de cálculo de mi patrimonio neto, las indemnizaciones de seguros y los plazos de liquidación de activos. Premeditación, dijo Nicholas, con voz monótona y propia de un evaluador profesional. No fueron actos impulsivos, sino una planificación sistemática durante meses. Bien, respondí. Quiero que entiendan que esto no es un simple fraude. Esto es un intento de asesinato. El proceso legal ya se había puesto en marcha. Nicholas había solicitado órdenes de protección, bloqueos de cuentas y revocaciones de poderes, todo ello con fechas de notificación cuidadosamente retrasadas. Christopher y Edith no descubrirían los bloqueos hasta su próximo intento de transferencia. No lo sabrán hasta que intenten acceder a los fondos, había explicado Nicholas. Entonces, pánico. La gente presa del pánico comete errores que pueden ser aprovechados. Ayer completé la tarea más importante, redactar un nuevo testamento válido. Florence Harris, la notaria, fue extremadamente meticulosa. Leyó todo el documento en voz alta, confirmó que comprendía cada cláusula y grabó una declaración en video de mis intenciones. ¿Tu hijo no heredará?, preguntó directamente, escrutando mi rostro con sus ojos expertos. Mi hijo conspiró para asesinarme por la herencia, respondí con la mirada clara y segura. Recibirá exactamente lo que se merece, nada. Todo va a parar a la Fundación Futuros Educativos. Becas para estudiantes que de verdad valoran la educación. Ella asintió, añadiendo más documentación, huellas dactilares, evaluación de capacidad, múltiples testigos. Ya he visto esto antes, dijo en voz baja. Familiares que ven a los ancianos como obstáculos en lugar de personas. Ahora, sentada a mi mesa del desayuno, sin saber qué pastillas tomar. Sentí como la trampa se estrechaba a su alrededor. Edith se acercó, con voz de falsa preocupación. Las pastillas azules, Francis, para el corazón. Aquí, déjame ayudarte. Gracias, querida. Acepté las pastillas agradecida y las tragué mientras ella me observaba. No sé qué haría sin ustedes dos. La cámara sobre nosotros captó su expresión de satisfacción. Christopher asintió con aprobación desde la puerta.
Pruebas de su actuación, de su manipulación, de su creciente confianza en que yo era tan incompetente como afirmaban sus documentos fraudulentos. Esa noche, Nicholas me entregó un teléfono desechable en un estacionamiento. Un lugar neutral, sin cámaras, sin testigos. En caso de emergencia, dijo. Si la situación se torna peligrosa, llamen a este número. La policía está informada y lista para responder de inmediato. Me lo había guardado en el bolsillo, esperando no necesitarlo, aunque sabía que podría necesitarlo. Esa misma noche, me senté en mi estudio a revisar las grabaciones de las cámaras del día. En la pantalla, Christopher y Edith estaban en la sala de estar, sus voces se oían con claridad a través del audio. Necesitamos un poder notarial para sus decisiones médicas, decía Edith. Busquemos un médico que lo declare incapaz. Así controlaremos todo. Finanzas, atención médica, decisiones al final de la vida. El rostro de Christopher no mostraba remordimiento, solo cálculo. Mi hijo se había convertido en alguien a quien no reconocía, o quizás en alguien a quien me había negado a ver con claridad hasta que la supervivencia exigió una visión honesta. Cerré el portátil, cogí el móvil y marqué el número de Nicholas. Están acelerando, dije cuando contestó. Avanzando hacia una evaluación de incapacidad forzosa. Tenemos que congelar la cuenta ahora. De acuerdo, respondió Nicholas. La activaré mañana por la mañana. Prepárate para su reacción. Tras colgar el teléfono, abrí mi viejo cuaderno de notas de profesor. Encuadernado en cuero, sus páginas estaban repletas de décadas de observaciones en el aula y reflexiones sobre mi filosofía pedagógica. Escribí con cuidado. Lección de hoy, Sun Tzu tenía razón. El arte supremo de la guerra consiste en someter al enemigo sin luchar, pero a veces hay que dejar que se destruyan a sí mismos. Mañana descubrirán qué sucede cuando subestimas al profesor. Cerré el diario y me fui a la cama, durmiendo profundamente por primera vez en semanas. Amaneció con una luz tenue y el sonido del ordenador de Christopher sonando arriba. Correo electrónico entrante. Estaba sentado a la mesa del desayuno, con el periódico extendido frente a mí como un atrezo, escuchando atentamente la casa, los sonidos que había aprendido a reconocer durante los 40 años que llevo viviendo aquí. Pasos, rápidos. La voz de Christopher, aguda por la alarma. Edith, sube aquí, ahora mismo. Tomó un sorbo de café lentamente, contando hasta 60 mentalmente. Por costumbre del profesor, esperar antes de reaccionar, dejar que la situación se desarrolle. Arriba, voces urgentes se superponían, palabras indistintas pero tono inconfundible. Pánico. A los 60, llamé desde abajo. ¿Todo bien? Silencio, luego la calma forzada de Christopher. Bien, papá. Cosas del trabajo. La mentira era obvia para todos. Volví a mi periódico, sin leer, solo esperando. Durante toda la mañana, Christopher intentó acceder a sus cuentas desde el ordenador de casa. Lo observé desde el pasillo, sin que se diera cuenta. La cámara del móvil grababa cómo los mensajes de error se multiplicaban en su pantalla. Acceso denegado. Cuenta bloqueada. Por favor, visite una sucursal en persona. Le temblaban los dedos sobre el teclado, probando distintas contraseñas, distintas formas de acceso. Todos los intentos fracasaban. Edith lo miraba por encima del hombro, con la mandíbula tensa. Llamó al banco. Él lo hizo. Escuché su versión de la conversación. Explicaciones cada vez más desesperadas sobre poderes notariales, contratos de gestión de cuentas y autorización legal. La respuesta del banco debió ser inequívoca, porque Christopher palideció. Dicen que el titular de la cuenta debe presentarse en persona, dijo secamente. Todas las autorizaciones de terceros están suspendidas mientras se investiga el fraude. Para el almuerzo, preparé sándwiches. Un comportamiento inusual que ninguno comentó. Demasiado absortos en su crisis. Comían mecánicamente.
Sin usar los teléfonos. Enviaba mensajes de texto a personas que no podía identificar. Abogados, probablemente. O el misterioso consultor médico de las cadenas de correos electrónicos que había copiado. Decidí que la cena merecía algo especial. Pasé la tarde en la cocina preparando un estofado como había aprendido décadas atrás. Era pura memoria muscular, fruto de años cocinando para mí misma tras mi jubilación. De la vida que había construido y que ellos pretendían borrar por dinero. Cuando llegaron a casa esa noche, los oí susurrar con urgencia en el pasillo antes de entrar. Los llamé a la mesa y les serví la comida con una naturalidad casi ensayada. La cotidianidad hizo que la conversación pareciera más surrealista. Hoy pasó algo extraño, dije con naturalidad, cortando la carne en trozos precisos. El banco me llamó por actividad inusual en mis cuentas. Al parecer, alguien ha estado haciendo transferencias no autorizadas. Levanté la vista y crucé miradas con ellos. Les pedí que investigaran a fondo. Christopher se atragantó un poco con el agua. El tenedor de Edith se detuvo en el aire, temblando casi imperceptiblemente antes de que se obligara a seguir comiendo. Papá, empezó Christopher, sobre eso. Si solo me estuvieras ayudando a administrar el dinero, como dijiste, interrumpí con suavidad, el banco se encargará. A menos que, dejé que la pausa se prolongara. ¿Hay algo que debas decirme? La máscara de Edith se resquebrajó, su voz se volvió aguda y su control profesional se resquebrajó. Francis, es evidente que estás confundido con tus finanzas. Precisamente por eso necesitas nuestra ayuda. ¿Por qué necesitas supervisión? Supervisión. Repetí las palabras lentamente. Una elección interesante. Supervisión legal. Ella presionó más. Supervisión médica. Para su propia protección. ¿Protección de qué? Pregunté con suavidad. ¿De quién? El silencio que siguió fue la respuesta misma. Christopher miró fijamente su plato. Los nudillos de Edith se pusieron blancos alrededor del tenedor. Mi teléfono sonó. Era Nicholas, como habíamos acordado. Contesté, manteniendo una expresión neutral. ¿El banco? Sí, pasaré mañana. ¿Investigación? Por supuesto, lo que sea necesario para proteger mis cuentas. Vi cómo palidecían al oír mis palabras. El acceso no autorizado es un asunto serio. Agradezco que se lo tomen en serio. Después de cenar, Christopher se acercó mientras yo lavaba los platos. Papá. ¿Qué tal mañana? Quizá debería ir contigo. Ayúdame a explicar la gestión de cuentas que hemos estado haciendo. Sonreí levemente mientras secaba un plato con meticuloso cuidado. Es considerado, pero debo manejar mis propias finanzas. Aún no soy incompetente. La palabra quedó suspendida en el aire. Incompetente. Christopher se quedó paralizado, escrutando mi rostro. ¿Lo había enfatizado a propósito? ¿Sabía algo de sus planes? ¿Cuánto entendía realmente? Volví a mirar los platos, dejándolo en suspenso, sumido en la incertidumbre. Esa noche, ya tarde, permanecí despierto en mi habitación, con el teléfono en la mesita de noche mostrando la transmisión de seguridad. Christopher y Edith estaban sentados en la sala de estar de abajo, su discusión se oía claramente a través del audio. Esto es culpa tuya. La voz de Edith cortaba como acero quirúrgico. Tus chapuceras falsificaciones. Tu poca paciencia con el plan original. El poder notarial era perfecto, empezó Christopher. Obviamente no, ya que estamos excluidos de todo. Se puso de pie y empezó a caminar de un lado a otro. La cámara siguió sus movimientos. Inmediatamente pasamos al plan B, evaluación de incompetencia. Conozco gente en Silver Palms que necesita dinero, que debe favores. Logramos que lo declaren incapaz, nos convertimos en sus tutores legales, controlamos todo, incluso si esta investigación continúa.
¿Qué médico cooperaría? No cooperaría. Interpreta los resultados de forma favorable. Hay una diferencia. Su voz bajó de tono, se volvió calculadora. Lo organizaré mañana. Lo grabé todo, con marcas de tiempo. Las pruebas se acumulan como el interés compuesto. Lento al principio, luego exponencialmente condenatorio. Por la mañana llegó la llamada prometida. El doctor Morrison afirmó ser mi médico de cabecera, lo cual era curioso ya que no tenía médico de cabecera. Solía acudir a la clínica sin cita previa cerca de la biblioteca para consultas ocasionales. Evaluación cognitiva rutinaria, explicó la voz amable. Una evaluación estándar, esta tarde a las 2. Por supuesto, acepté encantada. Agradezco la atención tan minuciosa. Tras colgar el teléfono, llamé inmediatamente a Nicholas. Se mudan. Evaluación médica para declarar la incapacidad. El doctor Morrison, supuestamente mi médico. ¿Morrison? Hizo una pausa mientras lo comprobaba. No existe ninguna licencia médica en Florida con ese nombre. Es falsa. Así que están usando a un falso médico para declararme incompetente. Intento de fraude, además de todo lo demás. La voz de Nicholas denotaba una sombría satisfacción. Francis, no faltes a la cita. Anota todo. He concertado una evaluación psiquiátrica independiente para ti mañana por la mañana. La doctora Patricia Chen, con 30 años de experiencia y credenciales impecables, nos enfrenta a un diagnóstico falso frente a una evaluación profesional real. Los derrotaremos en los tribunales. Esa tarde, conduje hasta la dirección indicada. Era un edificio médico compartido, con varias consultas. Consulté el directorio en el vestíbulo. No aparecía el doctor Morrison en la lista. El número de consultorio que me dieron correspondía a una pequeña oficina con letreros provisionales. De esos que se imprimen y se pegan con cinta adhesiva durante la noche. Me quedé un momento en el coche. Llevaba el móvil grabando en el bolsillo de la camisa. Nicholas me había escrito, la policía está en alerta por si acaso. Respondí, con todo listo. Veamos hasta dónde llegan. Durante 40 años, enseñé a mis alumnos a distinguir la verdad de la manipulación. La evidencia surge de la suposición. La realidad se demuestra con el desempeño. Hoy tuve la oportunidad de demostrar esas lecciones en tiempo real. Christopher y Edith habían organizado esta prueba pensando que iba a suspender. No tenían ni idea de que llevaba toda mi vida profesional preparándome precisamente para este tipo de reto. Abrí la puerta del coche y caminé hacia el edificio, firme y segura. El consultorio de la doctora Patricia Chen olía a muebles de cuero y a una sutil fragancia a lavanda. Me senté frente a ella, completando la evaluación cognitiva final. Rompecabezas de reconocimiento de patrones que habrían supuesto un reto para mis alumnos. Respondí a las preguntas de memoria con fechas y detalles. Realicé las pruebas de función ejecutiva de forma sistemática. Su mirada aguda lo observaba todo. 3 décadas de psiquiatría forense, patentes en su forma de observar. No solo respuestas, sino enfoque, metodología, razonamiento. Plenamente competente, dijo finalmente, dejando la pluma. Sin deterioro cognitivo. Capacidad analítica superior a la media del grupo de edad. Sin indicios de paranoia ni delirios. Francamente, señor Wilson, su agudeza mental rivaliza con la de personas de la mitad de su edad. Le di las gracias, acepté la documentación preliminar y conduje a casa satisfecho. La falsa cita con el doctor Morrison de ayer había sido exactamente como la había imaginado. Oficina descuidada con letreros provisionales. Alguien que se atribuía credenciales que no poseía. Preguntas diseñadas para generar una apariencia de incompetencia, independientemente de las respuestas. Lo había grabado todo. Ahora tenía el contraste. Evaluación fraudulenta versus evaluación profesional legítima.
Pero al llegar a casa, la satisfacción se desvaneció. El coche de Christopher bloqueaba la entrada. Mi hijo estaba en el porche, con un sobre en la mano. Su rostro reflejaba una determinación desesperada que reconocí en la de los estudiantes que habían copiado y sido descubiertos, pero que intentaban un último farol. Se acercó a la ventanilla de mi coche antes de que pudiera salir. Le temblaba ligeramente la mano al extenderme el sobre. Papá, esto es por tu bien. ¿No estás bien? Necesitamos protegerte. Tomé los documentos y los leí detenidamente. Solicitud de tutela por incapacidad. Las alegaciones eran detalladas y condenatorias. Delirios paranoicos respecto a familiares, pérdida progresiva de memoria, incapacidad financiera, riesgo para sí mismo debido a comportamiento inestable. Se adjunta documentación de respaldo, declaraciones juradas de testigos, informes médicos y registros de incidentes. Leí cada palabra mientras Christopher cambiaba de postura, incapaz de mirarme a los ojos. ¿La seguridad de quién, Christopher? Pregunté en voz baja. ¿La mía o la tuya? Salió corriendo hacia su coche sin responder. Nicholas llegó 1 hora después de mi llamada. Extendimos los documentos judiciales sobre la mesa del comedor. La misma mesa donde había organizado las pruebas por primera vez meses atrás. Su compostura profesional se resquebrajó mientras leía. ¿Alegan que eres incompetente después de que un intento de asesinato fracasara? Pasó las páginas rápidamente. ¡Qué descaro! Estas declaraciones de testigos. Estos informes médicos. La desesperación engendra audacia, dije. Lea la lista de testigos. La señora Patterson, nuestra vecina, afirmó haberme visto paseando por el jardín en pijama a medianoche. Tom Chen, del club de lectura, notó una creciente confusión durante las discusiones. La doctora Sarah Williams, del Centro Médico Silver Palms, realizó una evaluación psiquiátrica detallada que reveló una demencia progresiva. Nunca conociste a la doctora Williams, dijo Nicholas. Nunca. Pero sus credenciales son auténticas. Edith lo gestionó gracias a sus contactos en el ámbito médico. Señalé otra declaración. ¿Y estos vecinos? Necesito hablar con ellos. Esa noche fui de puerta en puerta, con mi cuaderno de apuntes en la mano. La mayoría de los vecinos se sintieron avergonzados. Avergonzada. La voz de la señora Patterson tembló. Christopher dijo que solo era para ayudar con su cuidado. Que lo habías aprobado. No me di cuenta de que era para el juzgado. ¿Qué viste exactamente, Margaret? A ti, afuera de noche. Junto a los arbustos. En pijama. Estaba revisando las cámaras de seguridad que había instalado. A las 11 de la noche, no a medianoche. En pantalones cortos y camiseta, no en pijama. Hablé con voz suave. La maestra consoló a la alumna confundida. Christopher te mostró lo que quería que vieras. Ella rompió a llorar. Prometió retractarse. Otros 2 vecinos contaron historias similares. Manipulación. Se eliminó el contexto. Se tergiversó una conducta inocente. Pero 3 vecinos se negaron a hablar conmigo. Después supe que Christopher les había pagado. 500 aquí, 300 allá. Pequeñas cantidades para gente con dificultades económicas. Lo suficiente para comprar un falso testimonio. La audiencia preliminar tuvo lugar 2 semanas después. Me senté junto a Nicholas. Postura recta. Toma de apuntes organizados. Demostración visible de competencia. Christopher y Edith estaban sentados al otro lado del pasillo con su abogado. Un traje caro y una confianza calculada. ¿De dónde había sacado Christopher el dinero para abogados así? Probablemente más deudas. La situación se complica aún más. El juez Thompson revisó los documentos presentados por ambas partes con evidente escepticismo. Se ordenó una evaluación psiquiátrica por parte del tribunal.
La doctora Patricia Chen realizará una evaluación y presentará un informe con los resultados. Nicholas y yo intercambiamos miradas furtivas. Ella ya me había evaluado. Sabía que era competente. La trampa funcionaba a la perfección. Tras la audiencia, Nicholas exigió medidas inmediatas. Presentamos cargos penales ahora mismo. Con todo lo que tenemos. Intento de asesinato. Fraude. Falsificación. Podemos acabar con esto. Negué con la cabeza. Si presentamos la denuncia ahora, sabrán que lo tenemos todo. Contratarán abogados a diestra y siniestra. Quizás huyan. Quiero que sigan cavando. Que crean que están ganando. Francis, eso es arriesgado. Enseñé durante 40 años, James. Los estudiantes se rebelan más cuando creen que están teniendo éxito. Ahora mismo, Christopher y Edith creen que su solicitud de tutela podría funcionar. Dejémoslos que se aferren más a esa creencia. Dejémoslos que cometan más delitos para respaldarla. Entonces los enterraremos por completo. Él se opuso. El instinto profesional exigía un procesamiento inmediato. Pero respetaron mi decisión. Autonomía del cliente, incluso cuando éste elegía el camino difícil. Esa misma noche, fui al banco. Solicité el registro completo de todas las actividades de la cuenta del último año. El gerente, ahora comprensivo tras descubrirse intentos de fraude en la investigación, me facilitó un historial exhaustivo. Pasé horas marcando con un marcador cada transacción no autorizada. Cronología visual del robo. Pruebas para el enjuiciamiento. Transcurrieron varias semanas. El comportamiento de Christopher se volvió más errático a medida que sus deudas de juego se convertían en amenazas de cobro. Lo supe gracias a la investigación de Nicholas. Debía $75,000 de 3 fuentes distintas. Apuestas deportivas online. Juegos de cartas locales. Fichas de casino. Mensajes amenazantes y correos electrónicos borrados recuperados. La cronología mostró que la acumulación de deudas se aceleró 6 meses antes de que comenzara el plan para el asesinato. El móvil, tan claro como la tiza en la pizarra. Mi teléfono sonó tarde una noche. Era Nicholas. Evaluación judicial programada. El Dr. Chen lo realizará la próxima semana. Además, la situación de Christopher con el juego es peor de lo que pensábamos. Esas deudas son la razón de su desesperación. Las casas de apuestas no aceptan disculpas. Asimilé la información y tomé notas en mis crecientes archivos. Todo organizado en carpetas etiquetadas. Fraude financiero. Documentos falsificados. Intento de asesinato. Falsas acusaciones médicas. Manipulación de testigos. Todas las pruebas fueron contrastadas. Cronología visualizada. Estaba de pie en mi estudio, mirando la pared donde lo había reunido todo. Fotos. Documentos. Fechas unidas con un hilo como en los paneles de detectives de las películas. Solo que esto era real. Y la conspiración llegó hasta mi hijo y su esposa. Durante 40 años les enseñé a mis alumnos que la verdad requiere paciencia. La evidencia debe ser contundente. La presentación debe ser irrefutable. Christopher y Edith me dieron meses para preparar este caso mientras creían que iban ganando. Ahora aprenderían la lección final. El profesor siempre sabe más de lo que los alumnos creen. Christopher y Edith se habían mudado hacía 2 días, tras una orden formal de desalojo. Y recorrí los espacios que habían ocupado, observando lo que habían dejado atrás en su apresurada partida. Facturas impagas esparcidas por el suelo del dormitorio. Marcos de fotos rotos. Ropa olvidada en los armarios. El trofeo de béisbol de la infancia de Christopher, irónicamente, otorgado por deportividad. Los libros de texto de medicina de Edith, herramientas de una profesión que había perdido. Su álbum de bodas,
que documenta una unión que ahora se resquebraja. Lo fotografié todo, no por venganza, sino simplemente como un documento. Instinto de maestra. Conserva los registros. Mantén las pruebas. Mi teléfono vibró. Nicholas. El coche de Christopher fue embargado esta mañana. Las casas de apuestas están presentando reclamaciones de embargo. El contrato de alquiler de su apartamento requería 3 meses de pago por adelantado. Pidieron dinero prestado a la hermana de Edith. Todo se está desmoronando. Leí el mensaje 2 veces. No sentí ninguna satisfacción. Solo la inevitable progresión de las consecuencias. Las deudas de juego, ahora públicas gracias a los documentos judiciales, habían desencadenado una agresiva campaña de cobro. Las casas de apuestas descubrieron que Christopher no heredaría mi patrimonio. Mi Nuevo Testamento, presentado públicamente. En vez de eso, mostraron una donación benéfica. La situación se agravó. Llamadas amenazantes. Visitas al lugar de trabajo. Enfrentamientos públicos. Todavía se deben $18,000 del coche embargado. Tarjetas de crédito al límite. Cuentas bancarias embargadas. Christopher intentó pedir dinero prestado a amigos, familiares, a cualquiera. La mayoría se negó al conocer la verdad. Su desesperación se convirtió en el chisme del barrio. La ruina profesional de Edith fue paralela a su ruina financiera. La investigación del Centro Médico Silver Palms reveló sus irregularidades en la protección de datos, acceso no autorizado a historiales de pacientes y creación de documentos médicos falsos. Compartir información confidencial. El Colegio Médico de Florida abrió un expediente disciplinario. La clínica la despidió de inmediato. Sus credenciales fueron cuestionadas. Un futuro empleo en el sector sanitario es prácticamente imposible. 15 años de trayectoria profesional se esfumaron en una reunión de 15 minutos. La escoltó un guardia de seguridad hasta la salida. Le confiscaron la credencial y las llaves. Sus antiguos compañeros observaban y cuchicheaban. Condujo hasta su apartamento. Estuvo sentada en el coche durante 1 hora antes de enfrentarse a Christopher. Su nuevo apartamento estaba en un barrio en decadencia. Era lo único que podían permitirse ahora. El contraste con mi cómoda casa se convirtió en un recordatorio diario de sus decisiones. A través de las finas paredes, los vecinos oían cómo sus discusiones se intensificaban. «Es culpa tuya», la voz de Edith resonó a través de las paredes una noche. «Tu juego, tus deudas, tu debilidad». ¿Mi debilidad? La respuesta de Christopher fue defensiva. Desesperado. Tú lo querías muerto. Yo quería dinero. Querías un asesinato. Y ahora no tenemos nada. Ni dinero, ni casa, ni futuro. Nos tenemos el uno al otro. La risa amarga de Edith. Eso es lo peor. Los vecinos dejaron constancia de estas peleas. Las comentaron a la mañana siguiente. La noticia se extendió. El juicio de la comunidad fue severo e inflexible. Una tarde, la hermana de Edith llegó a la oficina de Nicholas visiblemente afectada. Yo estaba allí revisando los preparativos finales del juicio. Me pidieron que trajera esto. Me entregó un sobre como si le quemara los dedos. Les dije que era inútil, pero, son familia. Léelo, le dije. Lo abrió a regañadientes. Ofrecemos $100,000 a cambio de que retire todos los cargos. Reconocemos los errores y buscamos soluciones. Errores. Repetí las palabras lentamente. Llaman error a los intentos de asesinato. Su voz bajó casi a un susurro. Ya no reconozco a mi hermana. Saqué un bolígrafo y escribí directamente sobre su oferta. Una sola frase con mi letra impecable, como la de una profesora. La justicia no se compra. Nos vemos en el juzgado. Lo devolví sin firmar. No lo aceptarán, dijo.
quedarán devastados. Bien. Deberían estarlo. La devastación es una respuesta apropiada ante el intento de asesinato y la traición. La miré a los ojos. Díganles que el único acuerdo que aceptaré es el que dicte el juez. En los días siguientes, los antiguos vecinos que inicialmente habían testificado a favor de Christopher, los 3 que habían aceptado el pago, contactaron a Nicholas para pedirle que cambiara su testimonio. Habían descubierto toda la verdad, se sentían manipulados y querían aclarar las cosas. Presencié esas reuniones, vi su vergüenza, no les ofrecí consuelo, pero acepté su verdad. La justicia exigía testimonios veraces, no castigar a testigos confundidos. Un testigo que se retractó, un anciano que había recibido $500, me miró fijamente. Christopher dijo que tú lo habías aprobado todo. Esas firmas eran solo un trámite. Necesitaba el dinero. Tenía el alquiler atrasado. Pero entonces comprendí lo que realmente pretendían. Matar no ayuda con el papeleo. Entonces digan la verdad, les dije. Completamente. Es lo único que pido. Se acercaba la fecha del juicio. Tras varias visitas de seguimiento a su lugar de trabajo, el empleador de Christopher lo puso en libertad condicional. La audiencia de Edith ante la Junta Médica estaba programada para septiembre. Es probable que le revoquen la licencia profesional. Su matrimonio era un residuo tóxico, corrosivo para todo lo que tocaba. Una noche, estaba en mi habitación, mirando el calendario. Las fechas del juicio estaban marcadas en rojo. A 3 días del juicio, tenía preparada la ropa para la sala, el traje de prensa, la corbata discreta, los zapatos lustrados, el profesor se preparaba para una clase importante. Sonó el teléfono. Nicholas. Preparación final de los testigos mañana por la mañana. Entonces estaremos listos. Estaré allí, lo confirmé. Tras colgar el teléfono, miré a mi alrededor en mi casa silenciosa. Por primera vez en meses, sentí paz. No felicidad. Paz y felicidad son cosas distintas. Pero calma. Cierta. Justicia tardía no es justicia denegada. Saqué del cajón de mi escritorio la vieja foto del joven Christopher. La que había guardado hacía semanas. Lo miré por última vez. El niño inocente que se convirtió en un adulto culpable. Escribí en el reverso, te lo di todo. Tú elegiste este camino. Yo elijo la justicia. Lo metí en un sobre. Lo sellé. Lo dirigí a Christopher para que se lo entregara después del juicio. No fue cruel. Sinceramente. Última comunicación entre padre e hijo. Después me fui a dormir. Dormí profundamente por primera vez en meses. Preparativos listos. Mañana llegarán las consecuencias. Llegó la mañana del juicio con los primeros rayos de sol tiñendo el cielo de Orlando. Me desperté temprano. Me vestí con esmero, con el traje que había preparado la noche anterior. Corbata anudada con precisión. Memoria muscular de 40 años de vestimenta profesional. Zapatos lustrados hasta reflejar la luz. El desayuno fue sencillo. Café, tostadas, la rutina de siempre a pesar de la importancia del día. No repasé nada. La preparación estaba completa. Las pruebas memorizadas. El testimonio listo. Nicholas me recogió a las 8. Fuimos en coche al juzgado en un silencio cómodo. Los profesionales estaban preparados para la actuación. Observé el tráfico matutino. Gente corriente que empieza días corrientes. Los míos serían de todo menos corrientes. Pero necesarios. La justicia exige testigos. Exige constancia pública. Exige pronunciamiento oficial. La sala se llenó rápidamente. Había medios de comunicación presentes. El caso había atraído la atención pública. Christopher y Edith estaban sentados con su abogado, con semblante abatido y derrotado, antes de que se anunciara el veredicto.
Yo estaba sentado detrás de la mesa de la fiscalía. Postura erguida. Calma. Entró el juez. Todos se pusieron de pie. La declaración inicial del fiscal expuso claramente la conspiración. Las pruebas demostrarán que los acusados planearon asesinar a Francis Wilson para cobrar el seguro de vida. Investigaron métodos, obtuvieron sustancias, falsificaron documentos y manipularon sistemas médicos. Solo la intervención de una azafata atenta evitó este asesinato. La defensa presentó argumentos débiles sobre malentendidos familiares y mala comunicación. La atención del jurado se centró en la fiscalía. La presentación de pruebas fue sistemática y demoledora. El video de Mildred se proyectó en las pantallas de la sala. Su grabación llenó la sala. La voz de Edith, inconfundible. Pastillas en su bebida. Infarto en altura. 500.000. Christopher se estremeció al oírlo. Edith miró fijamente al frente. Con la mandíbula apretada, Mildred subió al estrado. Su voz temblaba al principio, pero se fue fortaleciendo a medida que declaraba. La oí con claridad. Habló de un ataque al corazón. De cómo la altitud lo hacía creíble. Mencionó el dinero del seguro. Lo grabé porque sabía que necesitaba pruebas. La defensa intentó interrogarla. ¿No es cierto que usted también atravesaba dificultades económicas? La respuesta de Mildred fue firme. No malinterpreté lo del asesinato. Mi situación financiera es precisamente la razón por la que entiendo la desesperación. Pero no permití que me convirtiera en un asesino. El perito calígrafo confirmó la falsificación de firmas. Los representantes del banco detallaron transferencias no autorizadas por un total de $38.000. La doctora Patricia Chen testificó sobre mi plena capacidad mental, desestimando por completo las alegaciones de incapacidad. Los correos electrónicos presentados demostraron correspondencia con un médico consultor sobre sustancias letales. Cada prueba constituía un argumento irrefutable. Luego subí al estrado. Juramento prestado. Me acomodé en el estrado. 40 años de docencia me habían preparado para hablar en público. Para captar la atención. Proporcionar información con claridad. Cuando sospechó por primera vez que algo andaba mal, preguntó el fiscal. La invitación a Miami fue inusual. Su repentina atención tras meses de distancia. Pequeños detalles que, según el reconocimiento de patrones, importan. ¿Qué hiciste? Lo que les enseñé a mis alumnos durante 40 años. Recopila pruebas. Documenta todo. Verifica las fuentes. Elaboré un caso sólido antes de sacar conclusiones. Apliqué rigor académico a mi propia supervivencia. El interrogatorio de los abogados defensores fue breve. Ineficaz. Mi credibilidad era inquebrantable. Hechos verificados por pruebas contundentes. El jurado deliberó menos de 2 horas. Al regresar, el presidente del jurado se puso de pie. En el primer cargo, conspiración para cometer asesinato. Culpable. Segundo cargo, fraude. Culpable. Cargo 3, falsificación. Culpable. En la lista. Cada sentimiento de culpa impactó visiblemente a Christopher y Edith. La compostura de Edith finalmente se quebró. Una lágrima rodó rápidamente por su mejilla. Christopher se cubrió el rostro con las manos. Llegó la fase de sentencia. El juez me preguntó si deseaba presentar una declaración de impacto de la víctima. Me puse de pie. Miré directamente a Christopher y a Edith. Vivían en mi casa. Yo te mantuve. Confié en ti. Tú respondiste conspirando contra mí. No os odio. Os compadezco. Destruisteis vuestras vidas por un dinero que jamás veréis. Eso es justicia suficiente. Me senté. El juez asintió, mostrando aprecio por la brevedad y la dignidad. ¿Condenas?
Christopher recibió 3 años de libertad condicional con estrictas condiciones. Edith, 5 años, más tiempo debido al abuso de credenciales profesionales. Ambos fueron condenados a devolver $38.000 de los fondos robados, además de $50.000 en concepto de daños punitivos. Orden de alejamiento permanente. Revocación permanente de todos los derechos de herencia. Antecedentes penales permanentes. La declaración del juez fue clara. Este caso representa una traición calculada y sistemática a la confianza familiar. La clemencia de su víctima al solicitar la libertad condicional en lugar de la prisión es más de lo que usted merece. Se levantó la sesión. Afuera, en las escaleras del juzgado, esperaban los medios de comunicación. Hice una breve declaración. Se ha hecho justicia. Espero que este caso les recuerde a las familias que la confianza es sagrada y que la traición tiene consecuencias. Rechacé más preguntas y me dirigí al estacionamiento. Vi a Christopher por última vez. Salía por la puerta lateral, cabizbajo, evitando las cámaras. Nuestras miradas se cruzaron brevemente. Él apartó la mirada primero. No sentí nada. Ni ira. No es satisfacción. Ni siquiera tristeza ya. Solo plenitud. Capítulo cerrado. Nicholas me llevó a casa. Viajamos en silencio, cómodos y plenos. Al llegar a mi entrada, me tendió la mano. Lo hiciste bien, Francis. Muy bien. Sí, lo hicimos, corregí. Gracias. Dentro de mi casa, me quedé de pie en el silencioso pasillo. La casa volvía a ser mía. Legal, física y emocionalmente. Caminé hasta mi estudio y vi el tablero con la línea de tiempo que había creado semanas atrás, repleto de documentación que demostraba las pruebas. Con cuidado y meticulosidad, comencé a desmontarlo. Cada foto, cada documento, lo eliminé y lo archivé. La conspiración existía. Se hizo justicia. Pero no quería vivir rodeado de recuerdos de la traición. Guardé toda la documentación en una caja de cartón y la etiqueté como Christopher. Caso cerrado. Agosto de 2025. Guardado en el armario. No olvidado, sino archivado. Luego me senté en mi escritorio, abrí mi portátil y redacté un correo electrónico al director del instituto local. Soy profesor de historia jubilado con 40 años de experiencia. Me gustaría colaborar como voluntario, impartiendo clases 2 tardes a la semana, sin esperar remuneración. Tengo historias que contar y lecciones que compartir. Los estudiantes deben saber que el conocimiento protege, la documentación es fundamental y la justicia, aunque lenta, llega a quienes tienen la paciencia de buscarla adecuadamente. Le di a enviar, cerré el portátil, miré a mi alrededor, mi estudio, los libros que había coleccionado, los trabajos que había corregido, la vida que había construido. Todo intacto, a pesar de los intentos de Christopher y Edith por destruirlo. Sonreí levemente, la primera sonrisa sincera en meses. No porque fuera feliz. La felicidad tardaría en llegar, sino porque era libre. Se hizo justicia. Conciencia tranquila. Futuro por escribir. Mañana volvería a empezar. El pasado quedó archivado donde debía estar. Hoy solo era una maestra con lecciones que compartir y una vida que vivir. Eso bastaba. Eso fue todo.